información y ahora vamos a establecer contacto telefónico con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, para comentar sobre una resolución dada el 30 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la práctica ordena al Estado peruano, al Congreso de la República en particular, a suspender el proceso de acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctor Eloy Saldaña? Muy buenas tardes. Espinosa Saldaña, ¿cómo está, Alejandro? Encantado de escucharlo. ¿Cómo está? Explíquenos un poco cuáles serían las consecuencias de esta resolución. Es una resolución reciente del Consejo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la práctica, ¿qué va a suceder? Tres cosas. En primer lugar, la Corte está diciendo que cuando nosotros procedimos a pronunciarnos sobre cómo entenderse el fallo, el pronunciamiento de un ex magistrado, el magistrado Vergara, no cometimos ninguna irregularidad, sino cumplimos con nuestra responsabilidad de asegurar que un mandato de la Corte Interamericana, en el caso de Horacio Duarte, se cumpliera. Segunda cosa importante que dice la Corte, que no se puede, en un proceso en trámite, a un juez que entonces plantearle por sus pronunciamientos un cuestionamiento, porque eso atenta contra su independencia. Nadie puede resolver si es amenazado por sacarlo del puesto o suspenderlo del puesto si es que se resuelve en un sentido o en particular. Y tercer asunto importante, para asegurar precisamente la independencia y la mayor claridad de resolución de los temas del frontón, no puede haber proceso acusación constitucional contra nosotros, los cuatro que resolvimos en este caso, y que si hay un proceso se tiene que archivar definitivamente. Y archivar es eso, el proceso se cae. No puede seguirse el proceso por este tipo de situaciones. Entonces, esto no implica una lógica no de confrontación, sino más bien de mutuo respeto y colaboración entre las instituciones. A veces lo que podemos decir los jueces no es cómodo, no es fácil de entender para todos, pero no tiene ni connotación política, ni tiene una intención de perjudicar a nadie, sino asegurar los derechos de todos. Ese es nuestro trabajo, aun cuando sea incomprendido a veces, y eso es lo que ha reconocido la Corte Interamericana. ¿Cómo se puede implementar esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A quién se notifica, hablando de instituciones que colaboran entre ellas, instituciones que se oponen entre sí? ¿A quién se notifica esta resolución y cómo se puede asegurar que el Congreso, sobre el cual el Ejecutivo no tiene injerencia, efectivamente se asegure de que esta acusación constitucional se deje de lado luego de la orden de la Corte Interamericana? La Corte lo que está planteando claramente, la comunicación ya la ha dirigido a quienes presentaron el caso, que fueron las víctimas de los familiares de Durán Ugarte en su momento. Entonces, se le está notificando al Estado peruano, y el Estado comunicará esto al Congreso, el gobierno al Congreso. Y lo que sí tendría que hacer el Congreso es de una buena vez archivar este procedimiento. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, si no lo hace, tenemos el problema del incumplimiento de una obligación por un tribunal internacional, y esto incidiría negativamente en la imagen del mismo Congreso de la República. Pero yo creo